Padre Dios, Santo y misericordioso, te damos gracias por salvarnos y por hacernos tus hijos santificados. Después de salvarnos, no nos dejaste como huérfano, sino guías y ayudas nuestra vida todos los días hasta ahora. Por eso siempre te damos gracias. Y también gracias por permitirnos para que podamos reunirnos con los amados hermanos en esta iglesia preciosa con tu gran amor. A pesar de que tenemos muchos sufrimientos y dificultades por varios motivos en esta vida, nos ayuda, guía y protege por tu gran amor y por tu gran poder. Por favor, ayúdanos para que podamos entender bien tu buena voluntad y plan hacia nosotros. También nos llena con tu sabiduría y tu poder que necesitamos a través de tu palabra que aprenderemos hoy. Desde 20 de febrero habrá el seminario de este nuevo año. Así que te pedimos tu ayuda y poder para que podamos predicar este evangelio con un corazón anheloso y podamos invitar a muchas almas perdidas ante ti, ante tu palabra. Confiamos en la mano poderosa todo este tiempo, en el nombre de Jesucristo, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Vamos a buscar Efesios capítulo 5, texto principal de hoy, Efesios capítulo 5, versículo 22 al 33. Efesios capítulo 5, desde versículo 22 hasta 33. Hoy el texto principal un poco largo. Aquí, Efesios 5, 22 al 33. Les leo. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hasta aquí. Hoy un poco largo es el texto principal. Ya comenzó el febrero, ¿no? Segundo mes, el febrero ya comenzó en este nuevo año. En enero, mes pasado, estudiamos sobre
lecciones básicas, algunas lecciones básicas para los cristianos. Por eso hoy también, como los cristianos salvos, aprenderemos sobre un tema también más básico, también muy importante para los cristianos salvos. Es decir, vamos a meditar acerca de la vida de los cristianos en su hogar, o sea, sobre la vida del hogar de los cristianos, ¿sí? Nosotros estamos viviendo en nuestro hogar, relacionado con nuestra familia, esposo, esposa, hijos, padres. Entonces, hoy vamos a meditar sobre este tema muy básico e importante. Cada uno de nosotros sería un esposo, ¿no? Sería una esposa o los hijos o también los padres de alguien en nuestro hogar, en nuestra familia. Por lo tanto, se puede decir que la palabra de hoy es un tema muy importante que se puede aplicar a todos nosotros, cada uno de nosotros. Se puede decir que el hogar en el que vivimos es una unidad social y un sistema muy importantes y básicos que Dios ha permitido a los seres humanos, ¿no? Dios nos ha permitido, ¿no? Es decir, el hogar humano, ¿sí? El hogar humano se forma a través del matrimonio de un hombre y una mujer, basados en el amor, ¿no? Y una nueva vida también se existe a través del nacimiento de un hijo por este hogar, ¿sí? Entonces, es muy importante este tema. Este matrimonio, este hogar, se convirtió en una unidad básica del mundo. Una unidad básica del mundo que Dios nos permitió. Y a través de este hogar comenzó la historia de la humanidad. Entonces, con este punto de vista debemos pensar sobre nuestro hogar, ¿no? Por lo tanto, este hogar son un sistema muy noble, importante y hermoso que Dios permitió a los seres humanos en la providencia de la creación. En este concepto vamos a pensar hoy sobre este tema. Es decir, Dios nos permitió este sistema del matrimonio antes que Adán y Eva cometieron pecado. Sí, pensemos, antes de cometer un pecado, Dios nos permitió este sistema. Y así estableció el propósito de la creación para que la humanidad se multiplicaran en la tierra a través de este hogar. Este hogar tiene un significado muy importante, entonces. No es algo sencillo. Un hombre, una mujer se casa y levanta su matrimonio, pero este matrimonio tiene un significado muy importante en la providencia de la creación de Dios, ¿no? Busquemos Génesis capítulo 1, algunos versículos elegidos sobre matrimonio, ¿sí? Sobre hogar en Génesis. Aquí primero, Génesis 1, 27 al 28, aquí les leo. Dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra.
Génesis capítulo 1 explica sobre creación del hombre, ¿no? Pensemos, esta escena es antes de pecar, antes de cometer un pecado, Adán y Eva. Dios permitió esta escena, ¿sí? Para gobernar al mundo. Creó al hombre y mujer. Aquí Génesis capítulo 2, 18 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Aquí menciona primeramente sobre creación de la mujer, mencionando, Dios directamente mencionó de esa manera, le haré. Eso lo que dijo Dios, le haré ayuda idónea para él, es sobre la mujer. Génesis capítulo 2, 22, 25 dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne, y estaban amados desnudos, ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Es una escena muy conocida y sabemos bien porque varias veces leímos, ¿sí?, con la Biblia. Pero pensemos, si meditamos en esta palabra detalladamente, podemos comprender la profunda voluntad de Dios contenida en el matrimonio y en el hogar de la humanidad. Matrimonio y hogar tiene un significado muy profundo. Nosotros no debemos tomar ligeramente sobre el tema de que un hombre y una mujer se conozcan y se casen desde un punto de la vista humana. No. Eso no es un sistema ligero, ¿sí? Dios nos permitió este sistema matrimonio antes de pecaron Adán y Eva, debido a que el sistema matrimonial fue permitido a los seres humanos en la providencia de la creación de Dios, providencia de la creación de Dios. Entonces, si no interpretamos dentro de esta voluntad de Dios, caeremos en gran confusión y gran problema. Por eso todo el mundo, los mundanos que no conocen Dios, no tienen ningún concepto sobre la creación, cualquier manera viven, ¿sí?, encontrando con una mujer, un hombre, hoy hombre número 1, mañana hombre número 2, Cada fiesta se encuentran otras mujeres, otros hombres, pero pensando eso no es un problema. ¿Por qué? Solamente piensan en el concepto humano, ¿no? Nosotros somos cristianos, entonces desde el principio debemos pensar bien. El matrimonio, un hombre, una mujer, existe en la providencia de la creación de Dios. Debemos pensar en este concepto. En otras palabras, debido a que Dios es quien creó al hombre y la mujer y también el sistema matrimonial, entonces debemos preguntarle a este creador Dios sobre el matrimonio, ¿sí? Y así obtener respuesta correcta a través de matrimonio, a través de hombre y de mujer. Muchas personas interpretan los problemas que surgen
en su matrimonio, centrándose en las relaciones sociales, fisiológicas y humanas, y luego encuentran varias soluciones humanas. Hay varias respuestas, hay varias soluciones humanas. ¿Cuál es correcto? ¿Ustedes saben? ¿Cuál elegirían ustedes? Por eso, surgen muchas perspectivas e interpretaciones humanas y, de hecho, no se pueden encontrar respuestas correctas y fundamentales, porque en esta solución no hay providencia de Dios, ¿sí? Providencia de la creación de Dios. Por lo tanto, cuando tenemos un problema, necesitamos entender sobre la raíz de manera más fundamental que enfocarnos en el problema mismo desde una vista humana, ¿sí? Debemos entender desde raíz fundamental, básicos. Por ejemplo, si hay un problema en la vida de matrimonio, este problema se resolverá fácilmente cuando observamos y comprendemos esto a través de la fuente de lo que es un matrimonio, en lugar de preocuparse por el problema en sí. Debemos averiguar sobre su fundamento, sobre su raíz. Esta es la razón y el propósito de aprender esta palabra de hoy. Sí, en otras palabras, todos vivimos con varios problemas, varios conflictos dentro de esta unidad más básica de la sociedad, que es el hogar, que es matrimonio. Creo que aquí hay muchos hermanos que están sufriendo, están preocupándose en los problemas entre esposo y esposa, problemas entre padres e hijos, ¿no? Por lo tanto, en este punto de inicio de nuevo año, también averigüemos los fundamentos bíblicos de los hogares, donde los humanos viven y tocan básicamente como la vida matrimonial, los problemas con los hijos y los padres, y así encontremos la clave para resolver estos problemas, ¿no? Lo que puedo decirle muy claramente es que si obedecemos adecuadamente las palabras que aprenderemos hoy, los diversos problemas que estamos experimentando en nuestros hogares ahora se resolverán muy fácilmente. Sí, siempre la clave está en la mano de Dios, está en la palabra de Dios. Primero vamos a ver sobre matrimonio entre hombre y mujer. Volvámonos al texto principal de hoy, de nuevo, aquí Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 22. Aquí leamos juntos. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. La Biblia, debemos prestar atención sobre este versículo. Aquí, la Biblia primero ordena a las esposas. Debemos prestar atención acerca de este orden. La Biblia requiere que las esposas primero sujetan a sus maridos, ¿sí? Las mujeres, las esposas. Otras traducciones usan la palabra obediencia, ¿sí? Las esposas casadas deben obedecer a su marido. Otra traducción usa esta palabra, obediencia. De cualquier modo, la esposa está obligada a obedecer a su propio marido
bíblicamente. La Biblia dice así, ¿no? Al ver esto, algunas esposas podrían pensar que es algo injusto. Injusto. Pero, mire, eso no es mi palabra. La palabra de Dios dice así. Este es el orden bíblico. Orden bíblico. Es porque bíblicamente el hombre fue creado antes que la mujer. Sabemos. Y la Biblia menciona directamente. El papel de la mujer como ayuda idónea para el hombre. Sí, la Biblia dice así. Aquí, primera de Timoteo capítulo 2, 13, Génesis 2, 18, 2 versículos. Miremos en la pantalla, leamos juntos. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Abajo. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Aquí la Biblia dice directamente sobre creación de la mujer, ¿no? La Biblia no menciona específicamente sobre un papel directo cuando Dios creó al hombre. Sin embargo, al crear a la mujer, mencionó así directamente el papel como ayuda idónea. ¿Cómo piensan ustedes, los hombres? Al ver esto, algunos hermanos pueden pensar de esa manera. Ya, mire, así los hombres son mejores que las mujeres. Por lo tanto, los hombres deben dominar a las mujeres y las mujeres deben ayudar a los hombres incondicionalmente. ¿Por qué? Aquí la Biblia menciona directamente de esa manera. Si hay alguien que piensa de esa manera, eso sería un gran malentendimiento, un gran error. Esta es una explicación sobre un papel. No es una descripción de la clase social. No es clase social, como quien está en la cima, no. Sobre el papel. Así como, por ejemplo, hay un papel para los ojos, ¿sí? Para los ojos y para los oídos dentro del mismo cuerpo, ¿no? Los ojos y los oídos no tienen un rango entre ellos. No se puede decir que los ojos dominen a los oídos o sean más importantes. No podemos decir de esa manera, ¿sí? Estos dos órganos tienen los papeles diferentes, pero cada uno tiene su significado como un órgano que juega un papel importante para el cuerpo. Todos son dos importantes, ¿no? Es lo mismo también la relación entre hombres y mujeres. En este papel, la mujer es una ayuda idónea. Por lo tanto, tiene que ayudar y tiene que obedecer a su marido, como dice la Biblia, ¿no? Debido a que esto es un principio de la Biblia dice a las mujeres que se someten a sus propios maridos. Esto no es el mandamiento de esposo, sino el mandamiento de Dios. La Biblia dice así. Por lo tanto, si una esposa obedece bien a su esposo, a su marido, y lo ayuda bien, de acuerdo con este principio, este versículo, los problemas del hogar se resolverán naturalmente, ¿sí? ¿Por qué? Esto es el principio. Obviamente este principio se aplica para los esposos no salvos también, ¿no? Por supuesto, obviamente, este proceso no será fácil para las esposas salvas, pero si obedecen sabiamente a este principio, Dios ayudará a su esposo para poder ser salvo, porque esta es la promesa de Dios. Otro versículo también explica sobre esto. Busquemos Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1.
Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1, también. ¿Se lo tienen? Leamos juntos. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. ¿Entienden, no? Independientemente de si el esposo es salvo o no, el principio bíblico es que las esposas obedecen a sus esposos. De hecho, las esposas que menosprecian a sus maridos, obviamente no pueden ser amadas por sus esposos. Es algo muy obvio. No importa que su marido sea salvo o no. Todo pueden entender, ¿sí? ¿Quién puede amar a una esposa que menosprecia a su marido? ¿Quién? Es algo muy obvio. ¿Por qué? Desde el principio Dios la ha programado para obedecer a su esposo en la providencia de la creación. Ya leímos. Este es el principio. Por eso no obedece a su marido, no puede recibir amor normalmente. A veces hay algunas esposas que ignoran y atacan a sus esposos. Pero se puede decir que esto es completamente contrario a la providencia de la creación de Dios y también a la Biblia, ¿sí? Todos sabemos. Mire, Proverbios capítulo 21, versículo 9. Miremos en la pantalla, aquí. Miremos en la pantalla, leemos juntos. Mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer vinciosa en casa espaciosa. ¿Entienden? Los maridos. ¿Cómo piensan ustedes? ¿Sí? Ahora no estoy atacando a las esposas, a las mujeres, pero la Biblia dice así, ¿sí? Debemos de pensar, ¿se siente algo injusto? No. Hoy pensemos con la Biblia, con la palabra de Dios, ¿sí? Porque somos creación de Dios. Dios creó programando de esa manera. Nosotros no debemos pensar algo humanamente, ¿sí? Eso es muy importante, este tema. A pesar de que carnalmente, humanamente, no quiere recibir, pero debe recibir este principio. No debe ser como una esposa así, ¿sí? Necesitamos pensar seriamente si mi esposo, tal vez, si mi esposo no me ama en estos momentos, en estos días, posiblemente la razón podría ser que no lo respeto, no lo obedezco y no lo ayudo bien, ¿sí? Esto es el principio de la Biblia. Si decimos de esta manera en estos días, se puede criticar, ¿sí? Se puede criticar, pero eso no es una palabra desde el punto de la vista de un movimiento social, sino desde un criterio de la Biblia. Al ver este mundo ahora, debido a que la frontera entre hombre y mujeres se está rompiendo en estos días, sabemos, ¿no? Sí, por eso, si enfatizamos los papeles de hombre, los papeles de mujeres muy directamente, muy detalladamente, podría ser criticado por el mundo. Hay un movimiento social sobre este tema, ¿no? Esta es la época en la que vivimos ahora. Pero al ver este movimiento, eso totalmente al contrario de la Biblia, ¿sí? La Biblia no dice así. Sin embargo, los cristianos, nosotros debemos distinguir correctamente cuál es el criterio verdadero, cuál es la verdad,
de la Biblia. Ahora estamos averiguando, ¿no? Ahora estamos confirmando con la Biblia. La Biblia siempre hace la distinción clara entre el bien y mal, entre la luz y las tinieblas, entre el cielo y el infierno. De esa manera, siempre hace la distinción muy clara, ¿no? Pero al mundo siempre le gusta comprometerse y mezclarse en algún punto intermedio. Esto es característica del mundo. En otras palabras, el mundo nos confunde a nosotros al mezclar la verdad y la falsedad, la mentira, como agua tibia. Dios no le gusta, a Dios no le gusta agua tibia. Yo tampoco. Algo caliente o algo fría me gusta. Algo tibio, no. ¿Sí? Pero también, siempre me preguntan, ¿agua helada, sin helada? Siempre yo agua helada quiero. Caliente, sopa caliente, sin caliente, algo tibia, caliente. ¿Sí? Entonces, intermedio no está bueno. Es decir, las esposas, este mundo le gusta algo tibio, ¿sí? Pero no es bíblico. Los cristianos no debemos mezclar algo caliente, algo frío. Eso mezclado será tibio, pero eso no es bíblico. No debemos mezclarnos. Tenemos que establecer criterios exactos. Siempre los problemas surgen porque el criterio es ambiguo, mezclado, ¿no? Es decir, las esposas deben obedecer a sus maridos. Muy simple, ¿no? Esto es el criterio bíblico. Si estas palabras se sienten injustas y conservadoras, ¿sí? Y hay una sensación de rechazo sobre esto, es igual que desdibujar los criterios claros de la Biblia con un punto de la vista de los hombres. Por ejemplo, pensemos. Aquí hay un celular, ¿sí? Pensemos, esta forma. Aquí hay un celular. La razón y el propósito de la existencia de este celular es, obviamente, realizar llamadas y utilizar internet, algo a través de sus funciones, obviamente, ¿no? Esta es la razón, el propósito de la existencia de este celular, para llamar, para hacer algo internet. Pero supongamos un día, de repente tuvo que clavar un clavo, pero no tenía un martillo, ¿sí? No tenía un martillo. Así que, dueño de este celular lo clavó con este celular a todo prisa, supongamos así, y salió bien el resultado de esa manera. Supongamos salió este resultado. Entonces, ¿cómo piensan? Afortunadamente este celular es muy resistente y está bien hecho, por lo tanto cumplió su función como un martillo, ¿sí? Muy bien. Sin embargo, si el dueño de este celular lo usara como un martillo a partir de este momento, porque él sorprendió, wow, este celular funciona como martillo, entonces yo voy a usar como martillo. Entonces, a partir de este momento él lo usara como un martillo, solo porque su celular jugó bien el papel de un martillo. Entonces, ¿cómo piensan? Él sería una persona realmente tonta, ¿sí? Sí, realmente tonto. Si nosotros tampoco conocemos
nosotros tampoco conocemos la providencia de Dios y el propósito de la creación para esposos, para esposas, y miramos el matrimonio con algunos criterios, con algunas ideas razonables y progresistas de los seres humanos, podemos convertirnos en personas tan tontas como este dueño de este celular, ¿sí? Es un criterio bíblico que una esposa debe obedecer a su esposo y ayudarlo bien. Pero en el momento en que presentamos un criterio diferente, solo porque eso es conservador, el orden se derrumba y caemos en el caos donde nada se puede ser la respuesta exacta, ¿no? Es decir, cuando una persona, una esposa obedece bien a su marido, a su esposo, el valor de esta esposa y su hogar se recupera y todo funciona correctamente en su posición normal, en la providencia de la creación de Dios. Por lo tanto, las esposas deben pensar si obedecen bien a sus maridos de acuerdo con estas palabras, con esta providencia de la creación de Dios, o no. Es decir, acerca de este tema de obedecer a su esposo, las esposas deben pensarlo no desde los criterios de los valores sociales, valores humanos, sino desde los criterios de la Biblia. Ahí no hay ningún problema. Si sigamos bien este principio, todos los problemas se resolverán. Si tiene un problema en su matrimonio, debe recordar esto y debe obedecer a la palabra de Dios. Si la opinión del esposo y la opinión de la esposa están en conflicto, es bíblicamente correcto dar de acuerdo con la decisión del esposo. Eso es bíblico. Y después de esto, las esposas tienen que orar más, ¿sí? Es una manera bíblica, ¿sí? Orar más. Acepta la opinión del marido y ora más, a pesar de que no puede aceptar en su corazón, pero debe aceptar y orar más. Ahí resolverá. Así, si las esposas respetan y obedecen bien a su esposo de esta manera, el esposo lo sabrá. Por eso, porque ya Dios ha programado de esta manera para hombre, para mujer. Por eso, una mujer funciona bien como este programa, el hombre también puede saber esto. Entonces, si ocurre un error porque el esposo sigue su propia opinión, la próxima vez respetará más la opinión de su esposa. Esta es la manera de solucionar un problema entre marido y esposa. Es decir, ser obediente no significa perder ante su esposo, no. Al final, por esta obediencia, la esposa será más respetada y más elevada. Sí, al fin será muy bueno todo. Sin embargo, si la esposa ignora la opinión de su esposo hasta el final y gana solo su propia opinión, puede parecer bien por un momento, pero este hogar será un hogar a la que Dios no puede ayudar, porque la autoridad del esposo se derrumba y no puede ser un buen ejemplo, buen modelo de un hogar bíblico, familia bíblica, ¿sí? Pero si la esposa siempre exalta, obedece y ayuda a su esposo, este hogar será muy fuerte, porque es bíblicamente correcto, ¿sí? La razón es muy simple. Los maridos
son más poderosos en la alabanza de sus esposas que en la alabanza de cualquier otras personas. Alabanza de su esposa mucho más mejor, también mucha fuerza. Incluso si todos los demás lo alaban a un esposo, si la esposa, su esposa, no lo alaba, este esposo no tendrá fuerza. ¿Por qué? Ha programado de esa manera. Pero incluso si los demás no lo reconocían, pero su esposa diría así: eres el mejor, hiciste un gran trabajo. Si dice así, le da la mayor fuerza y hace feliz a su marido y su hogar funciona muy bien. Esto es el principio de la Biblia, porque Dios lo ha programado así. Si la esposa obedece y ayuda bien a su esposo, esta familia será un hogar que Dios ayuda. Por lo tanto, las esposas deben obedecer bien a sus esposos y ser una buena y ayuda idónea, como Dios mandó, como Dios dio este papel. ¿Entienden? Las esposas, ¿es algo injusto? No. Entonces ahora vamos a averiguar sobre los maridos. Ahora, maridos, escuchen bien. Busquemos Efesios capítulo 2, versículo 25. Efesios capítulo 2, versículo 25. Aquí, si lo tienen, leamos juntos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esto es el papel, deber de los maridos. De hecho, se puede decir que es más difícil para un esposo amar a su esposa que para una esposa obedecer a su esposo. Este trabajo, en realidad, más difícil. Es decir, amar como Cristo amó a la iglesia es morir. Entonces, maridos deben morir para amar a su esposa. Sí, morir. Cristo murió por la iglesia. ¿Sí? Sabemos. Esto es el amor de Cristo. La Biblia dice así: así como Cristo amó a la iglesia, maridos, amad a vuestras mujeres, a vuestras esposas. ¿Cómo piensan ustedes? ¿Ustedes ahora están preparados para morir para su esposa? Pero esto es el mandato de Dios. ¿Es algo injusto? No, es mandato de Dios. Palabra de Dios dice así. Es el principio de la Biblia. Amar como Cristo amó a la iglesia es morir. Cristo murió por la iglesia. ¿Sí? De esa manera debemos amar a nuestras esposas. Y la Biblia requiere que los esposos den a sus esposas este amor. En otras palabras, deben amar a su esposa lo suficiente como para morir por ella. Esta no es una misión muy fácil. Por eso es imposible sin amor de Cristo. No hay amor, si no hay amor, Cristo no puede amar a su esposa. Esto es un misterio. En otras palabras, el esposo podrá practicar, podrá realizar este amor al establecer una relación más completa con Dios. Vamos a ver otro versículo de la Biblia acerca de los esposos. Aquí busquemos 1 de Pedro capítulo 3. Aquí también explica sobre esposo y esposa. 1 de Pedro capítulo 3, versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. También
Si lo tienen, leamos juntos. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Al ver este versículo, podemos entender que se requiere más responsabilidades y más trabajos para que los esposos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. ¿Sí? Más responsabilidades. Los esposos deben vivir con su esposa. Es algo muy obvio. Deben vivir con su esposa. Aquí dice, sabiamente, para poder amarla hasta la muerte, como dice este versículo. Debe vivir con su esposa sabiamente. ¿Qué significa esto? Vivir sabiamente significa que vivir según la palabra de Dios. Así la Biblia explica, según la palabra de Dios. Como dice Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. La Biblia dice así. Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El esposo debe temer a Dios y vivir de acuerdo con la palabra, y así vivir con su esposa sabiamente, con la palabra de Dios, según la palabra de Dios. Sabiamente significa de esa manera. Es decir, un esposo como cabeza de su familia, cabeza de su hogar, debe ser un buen ejemplo de la fe para su hogar, para establecer una buena relación con Dios, representando su hogar. Esto es la responsabilidad de marido, hombre. Los esposos pueden amar a sus esposas hasta el punto de la muerte. Punto de la muerte. Debe morir para amar a su esposa. Más difícil. Al recibir el poder, recibir la sabiduría de Dios, puede realizar eso. Recibiendo poder, recibiendo la sabiduría de Dios, manteniendo bien los fundamentos de la fe, como la palabra, como la oración, como la comunión, como la predicación. Sabemos estos 4 elementos principales de la vida cristiana. Manteniendo bien palabra, oración, comunión y predicación, recibiendo poder, sabiduría a través de la Biblia. Así pueden realizar este amor hasta el punto de la muerte. Sin poder de Dios es imposible para amar a su esposa hasta muerte, ¿sí? Por el poder de Dios. Por eso la responsabilidad de marido es más importante, más grande y más difícil. Debe tener más firmes relaciones con Dios. Los esposos tienen la responsabilidad de guiar bien a su hogar por la fe, y tales esposos pueden amar a sus esposas tal como Cristo la amó, al punto de morir por la iglesia. Por eso, si en caso no sea como este marido, su hogar no podría funcionar normalmente. Por eso siempre ocurre un problema. Por eso la responsabilidad de marido es muy importante. Debe tener una relación correcta, normal con Dios. Esto es el hogar de cristiano, ¿sí? Y aquí aparece la expresión, dice, vivid con ellas. ¿Qué significa? Vivid con ella. Aparece esta expresión que es muy importante. Entonces, en otras palabras, puede haber un esposo que no viva junto con su esposa. Sí, podría haber. Por ejemplo,
podría haber un marido que no llega bien a su casa y sigue dando vuelta afuera, ¿sí? Podría haber un marido como así. Tiene que vivir con su esposa, pero con la excusa de estar ocupado, llega a la casa solo para dormir. Al contrario, pasa más tiempo con sus amigos, ¿sí? Con sus amigos, con sus compañeros, y así no pasar los tiempos en casa. Esto también no es adecuado. Esto no es vivir con su esposa adecuadamente y tampoco es bíblico. Por lo tanto, los maridos, no importa cuán estén ocupados y tengan muchas cosas, deben tener al mínimo unos tiempos para sus esposas y sus familiares, sus niños. Especialmente, los maridos deben pasar mucho tiempo de conversación con su esposa. Conversación con su esposa. Este punto es muy importante. Debe conversar bien. Si hay unos esposos que hablan mucho con otros compañeros de trabajo, de otros amigos, con los amigos, pero rara vez conversan con sus esposas, eso no es tan vivir con ella adecuadamente, ni bíblicamente. Generalmente la mayoría de las esposas podría aliviar el estrés teniendo el tiempo de hablar, teniendo el tiempo de la conversación. Un esposo podría conversar con su esposa simplemente escuchando la palabra de ella. Debe escuchar bien, ¿sí? No habla mucho, debe escuchar bien. Parece que podría ser poco difícil de escuchar para las esposas, ¿sí? Pero deben escuchar con atención, no brevemente, con atención. Para esto deben hablar bien solo 3 palabras. Recuerden bien los maridos, solo 3 palabras. Ah, sí. 1. Ah, sí. Segundo, ¿verdad? ¿Verdad? Por último, sigas. 3 palabras, ¿entienden? Ah, sí, ¿verdad? Sigas. 3 palabras, ¿entienden? Así deben escuchar bien la palabra de su esposa. De esa manera, incluso si hay algo que quieren decir, los maridos quieren decir, deben dejar que su esposa lo diga continuamente. Eso es muy importante. Y escucharlo con atención. Ah, sí, ¿verdad? Siga. Escucha. Perdón, pero es una manera, ¿sí? Pero no, con un corazón sincero debe escuchar, ¿sí? Porque los hombres tienden a dar algunos consejos, ¿sí? Los hombres quieren dar algunos consejos. Esto es la característica del hombre. Mientras escuchando algo que consideran que conocen, los hombres quieren interpretar y quieren dar un consejo, pero tienen que tener paciencia y escucharlo hasta el final. Primero, escuchar hasta el final. Ah, sí, ¿verdad? Así. No interpretar y escuchar al final. Ahí las esposas resolver su corazón, ¿sí? Escucha bien, así solucionar. Porque no deben olvidar que las esposas no están hablando esto porque no saben las respuestas. Las esposas ya tienen respuestas, ya saben, pero ellas quieren que los maridos escuchen su historia y se compadezcan de ellas. Esto es lo que quiere esposa. Nuestra esposa ya sabe la respuesta más que nosotros. Sí, ya sabe bien.
Entonces, solamente escucha bien. Esta es la conversación. Es una forma de amar a mi esposa, ¿no? Y así amar a mi esposa es lo mismo que amar a mí mismo. A mí mismo. La Biblia dice así. ¿Sí? Los hombres tienen características que no puede escuchar hasta fin, pero con paciencia hasta fin escuchar esta palabra es sacrificio. Sacrificio es morir. Eso, sacrificio es morir. Entonces, es como amar a su esposo como amó Jesucristo a la iglesia, así morir. Debemos morir de esa manera, uno por uno. Y esto es amar a mí mismo. La Biblia dice así. Busquemos aquí Efesios capítulo 2, versículo 28. Capítulo 2, versículo 28. Aquí si lo tienen, leamos juntos. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Sí? La Biblia dice así. 5, perdón. Sí, 5, perdón. Sí, me equivoqué. Efesios 5, 28 dice así. Sí, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. La Biblia dice así. Las esposas deben obedecer a sus esposos y los esposos deben amar a sus esposas como a sí mismo y como Cristo amó a la iglesia. Entonces, los maridos, ahora pensemos, los maridos así las están amando a sus esposas. ¿Cómo piensan ustedes? Algunos esposos, ¿sí? Deben pensar bien. Si no es así, deben escuchar seriamente la palabra de hoy y tratar de convertirse en un esposo que ama a su esposa al establecer una relación correcta con Dios. Y cuando la relación entre marido y esposa vaya bien, será posible también la correcta educación de los hijos. Aquí busquemos Proverbios capítulo 22, versículo 6, capítulo 1, 7, 2 versículos he elegido. Miremos la pantalla, 2 versículos. Leamos juntos. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Abajo, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la esperanza. La Biblia dice así. Aquí el camino se refiere al camino de la fe. Camino de la fe que está conectado con Dios. Y podemos decir que el camino de esa fe es temer al Señor, temer a Dios. Todo conectado de esa manera. Camino de la fe es temer al Señor. Debido a que esto es el principio de la sabiduría. A los niños se les debe enseñar la forma de temer a Dios desde su niñez para que puedan vivir plenamente, incluso cuando sean mayores, ¿no? Entonces, debemos enseñarles a nuestros hijos a pescar, no darles pescado directamente, una manera de pescar, ¿sí? Enseñar. Podemos decir que esta manera de pescar de temor al Señor, bíblicamente podemos entender de esa manera. Entonces, debemos enseñar temer al Señor a sus hijos, ¿no? La manera de temer al Señor. Es decir, el niño que teme a Jehová puede obtener el conocimiento que viene de Dios. Es mucho más importante que la capacidad de inglés y de la matemática que se enseñan en la escuela. Más importante, temer
a Jehová. Para darles a los hijos este tipo de educación, primero, los padres deben convertirse en tales personas. Antes también aprendimos sobre este tema. Deben ser, primero, padres. Los padres deben convertirse en tales personas. En otras palabras, primero deben mostrar un buen ejemplo de la fe ante los hijos. Un niño que crece viendo a sus padres que leen la Biblia, que oran, que participan en las obras del Señor y predican el Evangelio a las almas perdidas, se convierte en un niño que lleva a cabo estas obras. Una educación bíblica. Según una investigación, se dicen que los niños que crecen experimentando violencia doméstica, a menudo, mayoría de ellos crecen para volver a ser atacante de violencia doméstica. Sí, según la investigación dice así. Sin embargo, la mayoría de los niños que son amados y criados normalmente crecen para ser niños que saben dar y recibir bien el amor, ¿no? En otras palabras, los niños están destinados a crecer según lo que ven y según lo que experimentan. Por lo tanto, los padres deben mostrar el camino de la fe a través de sus vidas en la iglesia. Si los padres mismos no temen a Dios, pero quieren que sus hijos crezcan y conviertan en un niño temeroso de Dios, eso sería totalmente contradictorio. Y los padres no deben provocar a ira a sus hijos. Esto también la Biblia dice así. Efesios capítulo 6, versículo 4. Aquí Efesios 6, 4. También leamos juntos. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Los hijos no son propiedad de sus padres. No son propiedad. Debe recordar esto. No son propiedad de sus padres. De vez en cuando, algunos padres piensan que sus hijos son propiedad suya y se sumergen demasiado en ellos, tratando de controlarlos de acuerdo con la voluntad de sus padres carnalmente. Pero esto no es bíblico, ¿sí? Es decir, un hijo es una personalidad encargada al hogar por Dios. Sí, encargada por Dios. Por lo tanto, tenemos que mirar a sus hijos desde este punto de la vista bíblica. Si miramos a nuestros hijos desde la perspectiva de Dios, podemos tratarlos con el sentido correcto de responsabilidad y de amor adecuado, ¿no? Esta actitud comienza con el reconocimiento de que los hijos son propiedad de Dios, no propiedad de sus padres. Debemos reconocer este principio. Entonces, cuando los padres los reconozcan y respeten a sus hijos como una persona hermosa diseñada por Dios, ellos tendrán un sentido estable y así obedecerán bien a sus padres y no se enojarán. Sí, esto es el inicio de manejar bien sobre la relación entre padres y hijos, ¿no? No debemos pensar como mi propiedad, los hijos. ¿Por qué?
también Dios tiene plan hacia tal hijo como una personalidad diseñada por Dios, ¿sí? Cada uno de nosotros tiene esta personalidad relacionada con Dios. Aquí, Efesios 6, busquemos, Efesios 6, capítulo 1, 4. Efesios 6, 1 al 4, también leamos juntos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vayan bien, seas de larga vida sobre la tierra. La Biblia dice así. Por último, obviamente los hijos deben honrar y obedecer a sus padres, obviamente también. Al ver los 10 mandamientos dados al hombre por Dios, del primer al cuarto, explican los mandamientos que el hombre debe guardar hacia Dios. 1 hasta 4. Un mandamiento que hombre debe guardar hacia Dios. Y del quinto al último, 10, explican los mandamientos que debe guardar en las relaciones humanas, entre las personas, entre los hombres. Y entre los mandamientos a guardar en esta relación humana, el primer mandamiento, o sea, quinto mandamiento, es honrar a tu padre y a tu madre. ¿Sí? Para los hombres, primer mandamiento es así: honrar a tu padre y a tu madre. Por eso, esto es muy importante. Se puede decir que este es el mandamiento más importante, mandato por Dios, para ser guardado primero hacia los humanos. Nuestro deber entre los hombres primero es honrar a tus padres, a sus madres. Por eso, este versículo también dice, es el primer mandamiento con promesa. Sí, primer mandamiento. O sea, es muy importante. Los que respetan bien a sus padres ciertamente honrarán bien a Dios también. Sí. Si no obedecen a sus padres visibles, ¿cómo pueden obedecer al Dios invisible? Aquí los hermanos, algunos ya sus padres están vivos, algunos fallecieron, pero si tiene sus padres, con este concepto deben honrar a sus padres. Es conectado con la bendición de Dios, ¿no? Por lo tanto, los hijos que honran bien a sus padres pueden honrar bien a Dios. Debido a que Dios bendice tal vida, si viven bien de esa manera, prosperarán en la tierra, aquí la Biblia dice, en la tierra, y también recibirán grandes recompensas, galardones en el cielo también, tal como dice la Biblia, ¿no? Hoy, a pesar de que era un corto tiempo, aprendimos un criterio y las enseñanzas bíblicas acerca de la vida del hogar de los cristianos, ¿no? Entonces, si mantenemos bien estos principios básicos, nuestros hogares siempre estarán llenos de risas, llenos de felicidad. ¿Por qué? Esta es la promesa de Dios. Y una manera, por último yo quiero compartir, una manera ayudable para practicar estos principios en nuestro hogar es tener la reunión de la familia. Tener la reunión de la familia al menos un día a la semana con todos los miembros del hogar. Es una manera práctica ayudable. Tengan reunión de los familiares. Como una reunión de la iglesia, sería bueno que el padre comience esta reunión con su oración. Padre, comienza y comparta una breve meditación sobre
la Biblia, sobre un capítulo, sobre una historia de la Biblia, y después escuchen los testimonios de los miembros de la familia y terminen con la oración de la esposa o de los hijos según el orden, según una manera práctica. Tengan esta reunión como tenemos aquí en la iglesia, orando su padre y compartiendo testimonio de los miembros y terminando con la oración de otro miembro. Ahí es muy ayudable para practicar este principio de la vida de hogar de los cristianos. A través de esta reunión, el esposo puede tener un tiempo para estudiar, para meditar la palabra de la Biblia, para compartir con su familia, ¿sí? Eso es muy ayudable para su crecimiento de la fe. Por lo tanto, este hogar puede tener pensamientos centrados en Dios. Pensamientos centrados en Dios, también conocer y comprender la situación, las circunstancias de cada miembro de la familia, escuchando testimonio de los miembros a través de los testimonios. Y así puede tener un tiempo precioso para orar juntos. ¿Entienden, no? Esa es una manera práctica. Y también sería bueno que tengan un tiempo para leer los proverbios con los miembros de la familia todas las mañanas o todas las noches. Necesita menos de una hora, 30 minutos suficiente. Algunos capítulos muy cortos, algunos largos, pero menos de una hora podemos compartir un capítulo de proverbios cada día. Mañana, por la noche, y no importa, pero tengan este tiempo entre 30 minutos, una hora con la familia, es muy ayudable. Entonces, si hoy es el día de 5, ¿no? Entonces es bueno compartir para leer el capítulo 5, porque el Proverbios son 31 capítulos, ¿no? Entonces, cada día, según su orden, según su día, puede compartir, leer juntos Proverbios, cada uno, ¿sí? Lean los versículos uno por uno. Y después de leer todo, comparten un breve impresión y meditación dentro de 5 minutos. Así termina entre una hora. Sí, entre 24 horas al día podemos compartir una hora con los familiares, leyendo proverbios. Ahí practicamos esto, muy ayudable de crecer su fe. También este hogar será un hogar bendecido. Debido a que esta manera, este tipo de ejercicio, este tipo de entrenamiento, ¿sí? Practicar contiene los 4 elementos principales de la vida cristiana, ¿sí? La palabra, oración, comunión y la predicación. Cuando tengamos esta reunión, podemos practicar estos 4 elementos. Entonces, si practicamos juntos con todos los miembros de la familia, con esta manera, sería un buen entrenamiento, ¿sí? Buen entrenamiento de la fe en nuestra vida cristiana. A través de estos tiempos, los esposos pueden amar a sus esposas hasta la muerte, ¿sí? Y las esposas pueden obedecer a sus esposos. Los padres pueden criar, pueden guardar a sus hijos para que sean hijos que honren a Dios. Y los hijos pueden convertirse en una persona que obedezca bien a sus padres y sirvan bien a Dios. Entonces, ya pasó un mes de este nuevo año 2023, ya empezó febrero. El tiempo vuela muy rápidamente, pero todavía es el comienzo del año. Por lo tanto, si practicamos estas lecciones básicas
de la fe que hemos aprendido hasta ahora, desde enero hasta ahora, algunos principios básicos hemos aprendido. Entonces, si practicamos bien estos, el inicio de este nuevo año, podremos recibir innumerables frutos y también bendiciones preciosas en este fin de año. Vamos a probar entonces, ¿sí? No se olviden estas enseñanzas y vamos a guardar bien, practicar bien para la gloria de Dios. Vamos a orar para terminar. Oremos juntos. Dios Padre, te damos gracias por salvarnos y por hacernos tus hijos santificados. Hoy estudiamos y meditamos la palabra y también recibimos muchas enseñanzas importantes sobre nuestra vida cristiana en nuestro hogar. Ayúdanos para que vivamos correctamente según tu palabra que aprendimos hoy y nos llena con tu sabiduría, poder, también Espíritu Santo a través de tu palabra, gracia y amor. Ayúdanos también para que podamos entender bien acerca de tu buena voluntad y podamos seguir tus pasos muy adecuadamente con tu sabiduría, con tu misericordia. Ayúdanos, guíanos, para que podamos predicar tu evangelio a las almas perdidas, para este primer seminario de este mes. Queremos que sea glorificado a ti a través de toda nuestra vida, predicando tu evangelio fuertemente. Confiamos en la mano poderosa toda nuestra vida, en el nombre de Cristo, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén.